haciendo teletrabajo? Sí, yo. Yo, Noelia, Mariceli. Y yo sí, es más también, fuerte. También le dicen. Yo ambos. ahorita Es estoy más, trabajando. sí. Pero creo que hay que organizarnos. Lo que pasa, me di cuenta que en la oficina nos hemos dado cuenta de que el teletrabajo es bueno, pero este, te ayuda incluso a controlar mejor al equipo y todo lo demás, pero también si no eres organizado te desordena, ¿no? Justamente este tema de que agotas a la gente porque sabes que está en su casa y lo llamas y el rato, incluso fuera de horario de trabajo, ¿no? Entonces, ya nos hemos puesto de acuerdo en la oficina en horarios, por ejemplo, ¿no? Hay que respetar el horario de almuerzo sí o sí. Prohibido llamar o así sea muy urgente quizás, pero a pesar de ello igual tiene que esperar, ¿no? Pero vamos a aprender seguramente, así es que estamos en ese proceso. ¿Y cómo controlan al grupo? Dice, Depende, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo con mi equipo, yo estoy bueno, en el área de riesgos, con mi equipo me reúno todos los días a las 10:30 de la mañana, pero todos los días. Y hacemos el seguimiento, bueno, al inicio de semana planificamos las actividades que tenemos pendientes, las que teníamos planificadas realizar, y todos los días, aunque sea para mirarnos, comentamos cómo está el avance. Porque al inicio era así, ¿no? Es decir, bueno, nos vamos a ver el viernes para ver esto es lo que tenemos que hacer esta semana. Y llegaba el viernes, nos reuníamos y me decían, no he terminado porque he pedido este requerimiento a sistemas y sistemas no me han mandado y que no me ha respondido hasta el día de hoy, pero ¿y por qué no me avisaste para que yo exija? Y ya habíamos perdido 5 días. No llega Entonces, mi hijo. para evitar eso dijimos, No no, llega todos mi los hijo. días. Y hay este problema de Sí, pero no solo el estar audio. haciendo No ha caso. llegado la foto de todo el mensaje. Sigue cargando, cargando, cargando. Carlos Fernando, estás con tu micrófono abierto. Disculpas, disculpas todos. Y bueno, entonces esa fue la manera ahora de organizarnos al inicio, no ahora, ya hace un mes o más de un mes que estamos así, ¿no? Y es mejor. Negocios hace lo mismo en lo que es créditos, un poco comentarles, por ejemplo, el tema de, hemos visto que a pesar de no poder salir, ¿no? En plena cuarentena, nuestros créditos, los oficiales de crédito antes colocaban, por decirles, 8, 10 créditos al mes en promedio, en este último tiempo han elevado a 20, 24 mes. Entonces, no sé si era falta de control, porque antes estaban más abiertos, podían salir, o sea, era una época sin restricciones, sin limitaciones. Entonces, evaluando, nos dimos cuenta que realmente el teletrabajo genera bastante eficiencia, ¿no? Y productividad, pero tampoco puede desorganizarnos. Entonces, hay que ver, todo extremo siempre es malo, ¿no? Pero así nos hemos organizado. No sé ustedes cómo están organizándose. desorganización, creo yo. Sí, ya nos han ofrecido softwares para controlar y no sé qué, pero creo que no es la idea, eso es otra cosa. Yo pienso que cuando a una persona más la controlas, más bien tienes lo contrario como resultado, ¿no? O sea, hay que equilibrar, hay que dosificar siempre las cosas, ¿no? Sí, es un poco complicado, Licen. En mi caso, digamos, se maneja mucha documentación, entonces para informe o por contrato que tengo que hacer, es pues una carpeta, un legajo que hay que leer y es mandar, cargar, escanear, a veces no sale bien, entonces hemos tenido mil tropiezos, la fotocopia que el cliente ya le manda ya no es nítida y la que me reenvían deja, o sea, peor, entonces realmente es bien, bien complicado en algunos casos. Bueno, pero hay que aprender, nos va a organizar.
La verdad es que Ay, también hay que sí. tener apertura, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, bueno, siempre hay en cada oficina, yo creo, una persona mayor. Yo también no soy muy joven que se diga, pero hay personas mayores que se rehúsan al cambio y les gusta el papel cuando puedes empezar a reemplazar varias cosas, ¿no? Y les ha hecho entender la necesidad, porque siempre nosotros quisimos ir a la era digital, a la digitalización y tratar de automatizar varios procesos. Pero estas personas que además son ejecutivos, digamos, con una mentalidad tradicional, este, como que no apoyaban, digamos, ¿no? Y en plena cuarentena no podían salir, no podían hacer varias cosas. Y sí, ellos podían salir, pero no estaba el abogado para firmar porque el estudio estaba cerrado. O si estaba el abogado, las notarías no estaban funcionando, pero que había que enviar un contrato, ¿no? Había que hacer la firma digital, que se rehuía hacer, entonces, y necesitábamos mandar el contrato y firmarlo. Entonces, la necesidad ha hecho entender a algunas personas que esto es lo mismo, ¿no? Y un poco se abrió, ¿no? Entonces, creo que, como digo, es un poco de organizarse, tener más seguridad de lo que uno está haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que la mayoría de las compañías de seguros, por lo menos cuando yo estaba, ya hace tiempo, hicimos la digitalización de firmas, ¿no? Se hace eso ante dos entidades que están autorizadas por el Estado, donde uno digitaliza su firma y hay un controlcito a través de un token donde todos los documentos que se firman se van cargando a la nube o a ese servidor que deben tener estas entidades y a efectos de ejecución cuando, digamos, llegamos a una instancia judicial, se imprime ese documento con esa firma y el abogado o el juez tiene que aceptarlo porque está acreditado por estas instancias, ¿no? De registros de firmas electrónicas. Entonces, eso a muchos les cuesta entender, a muchos abogados, entonces, pero bueno, la necesidad hace cambiar, ¿no? Muy bien, a ver, tenemos ahora nuestra tercera clase. Comenzaremos viendo el tema del foro. No he leído muchos, creo que tampoco han participado varios. El tema era diferenciar, bueno, el espíritu del tema y del foro era tener claridad respecto al riesgo en seguros de corto plazo y largo plazo y qué impactos tendría o qué incidencia tendría en la prima. Entonces, varios han contestado o han comentado, han emitido su opinión de manera adecuada o apropiada, ¿no? Relacionando el tema del riesgo, ¿no? De que el riesgo a mayor plazo, independientemente de que sea 1 año, 2 años, 3 años, mientras más largo tomemos un riesgo, ¿no? Perdón, me están llamando de la fundación, voy a atender. Aló. Como no veían la pantalla compartida, creía que no podía compartir. Voy a compartir para que vea que estamos ya. Bueno, lo que les decía, bueno, vamos a entrar al tema 3, ¿no? Lo que les decía es que el tema del foro hoy planteado estaba referido al plazo y al riesgo. Entonces, retomando lo último que indicaba es que a mayor plazo, cualquiera sea el riesgo que asumamos, siempre el riesgo es mayor respecto a un riesgo que asumamos en el corto plazo, a menor tiempo. ¿De acuerdo?
A ver, alguien está con su micrófono, por favor. Carlos Fernando, otra vez creo. Nos está generando ruido. Ya debería estar apagado, licenciado. Ya, entonces, esa era, digamos, la propuesta de debate que se tenía. Entonces, es tan simple como eso. Y no interesa tanto el importe, si vale el término. Por eso es que yo no puse montos, digamos. eh, Esos riesgos por materialidad o por importes son diferentes, deben tener un análisis diferente también, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con este tema de los importes? No es lo mismo asegurar un patrimonio o una casa con un valor de $500,000 a asegurar un auto de $20,000, ¿no? Pero eso es por el monto. La propuesta del debate iba en el sentido del tiempo, es decir, mientras yo tenga una cobertura de seguro o asuma un riesgo a mayor plazo, ¿no? A mayor tiempo, eh, el riesgo es mayor. Entonces, ¿esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con el tema de la incertidumbre, ¿no? Es tan simple que como que nosotros nos imaginemos, a ver, mañana cada uno de nosotros sabemos qué va a hacer o qué tiene que hacer o qué tiene planificado hacer. Mucho más con la cuarentena de que no podemos salir, casi podríamos predecir qué voy a hacer yo, qué voy a hacer cada uno de ustedes. Yo podría decir, por ejemplo, que ninguno va a salir, por ejemplo, la mitad por lo menos no va a ir a trabajar mañana, ¿no? Físicamente estoy diciendo salir, si es que tienen que salir, o todos. También podría decir que todos, por ejemplo, mañana van a almorzar con su familia, así tengan teletrabajo, ¿no? Por lo menos se van a reunir, a sentar, porque incluso estando en teletrabajo no se puede comer en familia. Entonces, es algo que podría asegurar para mañana. Pero si me preguntan qué van a hacer el miércoles, no tengo la mínima idea. Y estamos hablando de 4 o 5 días, ¿no? Esa diferencia de tiempo hace que en el tema de riesgo la percepción sea diferente. Y por tanto, las notas técnicas, ahora vamos a ver algo de notas, ¿no? Con el ejemplo del desgravamen, para que la siguiente semana ya entremos a los números. En las notas técnicas justamente tienen que capturar todos estos riesgos de los que estoy dándoles los tips, ¿no? Es decir, plazo, monto, ¿qué más? Incluso actividades, estadísticas, todo lo que hemos estado comentando, pero que ya los vamos a plasmar en una nota técnica. ¿De acuerdo? Entonces, esa era la idea del debate. No sé si alguien quiere complementar algo más que he omitido o fortalecer algún comentario con algún ejemplo que tengan desde su experiencia. ¿Nadie? Bueno, entonces avancemos. El tema del tiempo es muy importante. Entonces, el tema de la incertidumbre, por ejemplo, nuevamente, riesgo es igual a incertidumbre. Y por ende es igual a establecer probabilidades de ocurrencia, estimaciones. Entonces, para eso, para decir qué puede pasar de aquí al miércoles, si tuviese estadística de su día a día de ustedes, podría decir, el miércoles tal persona, Claudia va a hacer tal cosa, Noelia tal cosa, Carlos tal cosa, José Luis Rodríguez tal cosa, ¿no? Entonces, pero no tengo en este momento ninguna información y por tanto no tengo la misma idea. Pero sí puedo saber que mañana van a hacer algo o van a almorzar juntos en su familia porque sé que tengo información de que mañana ninguno de nosotros podemos salir, todos vamos a estar en casa, es sábado, entonces tengo información. Entonces la información es clave para el tema de asumir los riesgos, ¿ya? Eso es muy importante.
Ahora, el tercer tema, para entrar, estamos ya hablando del seguro en Bolivia, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que los seguros se clasifican por seguros generales, seguros de personas y fianzas. Por lo menos en nuestra economía es así. Eh, para todos estos seguros hay un marco normativo, ¿no? Hay un marco normativo, ¿no? Que nos indica qué es lo que mínimamente debemos hacer o qué es lo que más podemos hacer. O sea, nos pone techos y nos pone pisos, eso quiero decir, ¿no? Por ejemplo, para el tema del seguro de desgravamen, nos pone un piso, ¿no? Nos pone un piso respecto a la prima, por ejemplo. No puede estar por debajo de esta, ¿no? O nos pone un techo, no puedes cobrar más que esto. Entonces, dentro de esos márgenes o esos rangos, dentro de la normativa, podemos nosotros generar todos nuestros productos. Por eso es muy importante a la hora de realizar productos o a la hora de comercializar productos o a la hora de evaluar productos. O sea, ya sea estando desde el punto de vista del regulador o en este caso estando desde el punto de vista de la empresa o dentro de la empresa desde el escritorio proyectar productos, entonces siempre tenemos que tomar como marco de referencia la normativa. Por eso tenemos una ley de seguros que se los he pasado y para cada parte de lo que es el seguro, tanto para seguros generales, seguros de personas y fianzas, nos establecen lineamientos generales, ¿no? Y como hay algunos vacíos en temas de estadísticas, bueno, yo diría que tenemos por lo menos la experiencia o data de otros países que la autoridad de pensiones, ¿no? Las acepta como dadas, ¿no? Pero hay que saberlas sustentar, ¿de acuerdo? Entonces, acá vamos a ver simplemente un segundito, permítanme, hay una bulla en mi caso, voy a cerrar mi puerta. Lo que pasa es que tengo mi esposa que trabaja en una empresa de call center y apoya a una de las empresas de seguros y a bancos también y, y supervisa, pero están con harto trabajo. Desde hace 2 o 3 días en Santa Cruz ha habido una lluvia torrencial que ha inundado varias casas, ha paralizado varios autos que estaban en los garajes, se han entrado, se han inundado y varios que tienen cobertura de seguro están llamando para el tema de grúas, para el tema de bueno, pues de reportar siniestros o incidentes para que pueda cubrir el seguro, ¿no? Y bueno, hay una especie de ese criterio. Ustedes que están en seguros, alguien que está en seguros generales, están viviendo ese tema, deben tener bastante demanda de atención de siniestros, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo con poner un color llamativo y quieres que sea verde? Así es. Día 19, como nació en 8 semanas. ¿Hay alguien que esté con seguros de autos? Yo estoy en seguros generales, pero no veo la parte de siniestros, ¿no? Estoy más comercial, Ah, ya, ya. sí. Yo, Pero yo sí veo, tenía entendido que, bueno, sí se ha incrementado la siniestralidad desde que han empezado a salir los autos. Sí, pero en Santa Cruz hace 2 o 3 días llovió fuerte y ha generado bastantes siniestros. Alguien quería hablar, creo, aparte. sí, estaba comentando de que, bueno, no lo veo profundamente el tema de los siniestros, pero sí hago la derivación de los siniestros con el personal responsable. Y para lo que es Santa Cruz, como usted comentaba, hace unos 2 días han venido una ola de siniestros por las inundaciones que tuvieron, ¿no? Así es. Bien.
Bueno, entonces ya hablando en los seguros y un poco para ya entrarnos ahora a la parte práctica, lo que vamos a hablar hoy y esperemos por lo menos ver el tema del desgravamen, del seguro de desgravamen, como pide la APS, el tema de la nota técnica, pero veremos el contexto nuevamente. Ya hemos visto que nuestros seguros estaban clasificados por generales, personas y fianzas, ¿no? Estos son los números, no vamos a ver tanto los números, pero sí es importante ver, por ejemplo, dentro de lo que son los seguros generales, ¿no? ¿Qué ramos tenemos? Tenemos incendios, seguros para coberturar, digamos, la siniestralidad de incendios, de robos, transportes, naves o embarcaciones, automotores, aeronavegación, ¿no? No me acuerdo qué dice acá. Algo de técnicos, ¿no? Responsabilidad civil, ¿no? Seguros agropecuarios, salud o enfermedad que está dentro de generales, ¿no? Y accidentes personales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro acá? Ya un poco familiarizándonos con los números, creo que lo he agrandado mucho esto, voy a tratar de que sea más pequeñito. Tenemos que ver la producción directa neta de anulaciones, es decir, la producción en lo que es seguros es como decir la venta de productos en una empresa comercial o en el tema de una empresa financiera, lo que son los ingresos financieros por tasa de interés, por ejemplo, que es el ingreso que tiene una entidad financiera por vender su producto, entre comillas, ¿no? Por vender, por dar un préstamo. En el tema de seguros, por prestar el servicio de la cobertura de seguros, tenemos este ingreso. Por eso, y ese ingreso se lo denomina producción. Entonces, cuando hablamos de producción directa neta de anulaciones, es decir, es el importe de lo que hemos vendido en productos de seguros de manera directa, ¿no? Y eliminamos o restamos las anulaciones que se hayan producido o se hayan registrado, que eso es, digamos, parte del negocio en el tema de seguros. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, en tener una producción indirecta y una producción directa? ¿Por qué se hace esa aclaración? ¿Alguien tiene alguna idea? No sé si estoy en lo correcto, pero con producción directa me imagino que son las cuentas que vienen de manera directa a la compañía e ingresan sin ningún intermediario, ya que estas no tienen que pagarse ninguna comisión. Ya, Y las indirectas serían las que entran a través de un intermediario, ¿no? Como los brokers o el canal de agentes. ya. Ok. No es tan así. Lo que es la producción directa es toda la cobertura de seguros que estamos dando a nuestros clientes, o sea, a nuestros clientes directos. Un cliente indirecto, por ejemplo, es Juan Pérez, ¿no? De la compañía aseguradora A, del cual yo como compañía aseguradora B soy su reasegurador. No sé si me dejo entender. Soy reasegurador de B, o digo de A, yo soy B, soy reasegurador de la compañía de seguros A, y por tanto, todos los seguros que estoy yo reasegurando de esta compañía A, ¿no? Es un cliente indirecto para mí. ¿Estamos? Me dejé A ver, explicar. de nuevo, Lick. Ya, vamos a hacer así. Aquí voy a rayonear un rato. Ya. Entonces, esta es la compañía, nosotros somos la compañía A, ¿ya? De seguros. Pero también podemos ser reaseguradores, ¿verdad? Hay otra compañía B que es también de seguros. Nosotros, como compañía A,
reaseguramos una parte o todo, pero reaseguramos, ya, pondremos una parte de los servicios que tiene esta compañía B. ¿Hasta ahí me siguen? Nosotros somos los reaseguradores. Sí. Ok, Sí, Ya, eso podemos hacerlo, la ley nos permite, no hay problema. Al ser reasegurador nosotros, ¿no? Estamos asumiendo riesgos de manera indirecta, o sea, no directamente, porque el cliente, aquí voy a poner, no sé si voy a hacer un buen dibujito, pero digamos, esta persona, ¿no? Esta persona es cliente de B, pero como yo estoy reasegurando también a esta persona, para mí es un cliente indirecto, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? sí, de A acuerdo. eso se refiere. Esa es la diferencia. ¿Estamos? sí, sí, Muy bien. Sí, Porque sí. nuestro cliente, el nuestro, ¿no? Lo vamos a hacer con, digamos, con otro tipo de sombrerito. Este cliente, que es nuestro, es cliente directo. Puede venir por un agente, puede venir de manera directa, la comercialización, o por un broker, no sé. Pero es un cliente directo sobre el cual yo tengo una responsabilidad de atención directa, ¿no? Porque si le pasa un siniestro, yo no le voy a atender, le va a atender la empresa de seguros B. Y la empresa de seguros B solamente me informará y me dirá, hay que cubrir este siniestro, ¿no? Y tu cuota parte, entonces yo tengo que mandarle los recursos para que cubra ese riesgo a este cliente. Entonces, al hacer ese pago como reasegurador de un siniestro para este cliente, para mí es un cliente indirecto. Quien está atendiendo es la compañía de seguros B. ¿Estamos? sí. A eso sí, esa es la diferencia. Entonces, si nos ha quedado claro, vamos a volver a nuestro ejemplo. ¿De acuerdo? Ya. Ok. Entonces, ahora sí me van a poder decir, si yo estoy considerando la producción neta directa, ¿qué estoy considerando? Lo que La es propio de la producción empresa. directa. ¿Perdón? Lo que es propio de la empresa, o sea, sus propios clientes. Exactamente. Y al lado, por eso está la producción aceptada en reaseguro. O ya lo indirecto. Exactamente. Mm. Y ambas sumas me van a dar una producción total, lo que sería el ingreso total. ¿Estamos? Entre lo directo y lo indirecto. Sí. No lo dice acá clarísimo. no lo dice indirecto, pero es esa la relación. Entonces, este es A más B, si quieren, Ujú. más la parte que estoy tomando de la empresa B como reasegurador. Y ambas sumas me va a dar la producción total, en este caso por el rubro de lo que es incendios, ¿no? Esta es la producción suscrita. Y por otro lado, yo tengo una producción también que cedo al reaseguro, ¿no ve? Que hemos dicho que la ley prevé que yo no puedo asumir ni tomar el 100% del riesgo, tengo que diversificar. Entonces tengo que ceder. Y esta es la parte de la producción que se cede. Y por tanto, si yo tengo 58 millones, que sí, es 58 millones, esto está en miles de dólares, a diciembre de 2019. ¿No? Todo el año he vendido, por ejemplo, vamos a hacer en lo que es la cobertura de seguros de incendios de todas las compañías que están en el rubro de seguros generales, han producido 58 millones 100 mil redondeados de producción total y han cedido al reaseguro 43 millones. Entonces, la producción neta retenida, es decir, el riesgo que están reteniendo, en otras palabras, es la diferencia. 58 millones menos 43 no son los dos.
son estos 14.800.000, casi 15. ¿De acuerdo? Y por otro lado me está diciendo que he tenido siniestros en este periodo del 2019, 12.700.000 por cubrir. Y los siniestros por reaseguro, estos son mis directos, ¿no? Aquí dice siniestros directos, estamos hablando de esto que he vendido 51 millones, de los clientes directos, 12 millones hemos tenido que pagar, y del reaseguro 1 millón. En total los siniestros fueron 13 millones, ¿no? Y los siniestros reembolsados por el reaseguro que hemos cedido, 10 millones. Entonces, el siniestro neto retenido son 3 millones, ¿no? Son los 13 millones de siniestros totales menos los 10 millones que hemos cedido. Entonces, el riesgo que hemos retenido de estos, ¿dónde está nuestra producción retenida? De estos 14 millones, el siniestro que hemos retenido son 3 millones y medio. Por tanto, la diferencia podría entender que es como mi utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Como mi margen bruto. Ok. Esto que estamos viendo en números grandes se los estoy mostrando porque lo vamos a ver ya en la nota técnica cómo incide en lo que estamos viendo. Si yo calculo mal, aquí es donde quiero hacer otra vez otro punteo respecto a lo que es gestionar riesgos en una entidad financiera y gestionar riesgos en una entidad de seguros. Es la siguiente. Por ejemplo, si yo doy un préstamo en un banco, ¿no? Puedo minimizar el riesgo pidiéndole una garantía real, por ejemplo, ¿no? Una garantía hipotecaria. O puedo minimizar el riesgo prestando montos pequeños. ¿Para qué voy a prestar grandes montos? Porque no tengo tecnología o es mucho riesgo para mí, mucha concentración en pocos prestatarios, ¿no? Y además no tengo muchos fondos para prestar montos grandes, además el plazo es largo, o sea, hay varias cosas que hay que analizar, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, financiero. Entonces, ¿para qué me complico con eso? Y además tengo que pedirle garantía, porque no puedo dar un crédito muy grande sin ninguna garantía real a la firma, por ejemplo. Entonces, minimizo mi riesgo dando un crédito chiquitito, en un plazo cortito, y sí, pero incluso con una tasa elevada, porque tiene mayor riesgo, no estoy pidiendo nada a esa sola firma. Por eso las tarjetas de crédito, que son a sola firma, ¿no? Tienen tasas elevadísimas, ¿no? Entonces, las tarjetas de crédito de consumo, ¿no? Que es básicamente para el consumo. Entonces, ese mismo análisis que se hace en seguros, ¿no? Haciendo la analogía, si vamos a un seguro, ¿no? Ya no tengo que hacerlo tan global como les he mostrado. En seguros tengo que precisar, tengo que agarrar estadísticas. Por ejemplo, si estoy viendo una cobertura de seguro de incendios, tengo que tener una base para tener una claridad respecto a cuánto es mi siniestralidad, por ejemplo, si estoy coberturando incendios de inmuebles, ¿no? La siniestralidad, por ejemplo, de incendios en La Paz será pues diferente a la de Santa Cruz, diferente a la de Tarija, diferente a la de Oruro. Entonces, todos esos criterios, pero ya los tengo que precisar y tengo que tener datos estadísticos. Y si no tengo esos datos estadísticos y si hago, digamos, en función a parámetros que me parecen, digamos, por más experto que sea, ¿no? Puede ser que yo subestime el riesgo o sobreestime el riesgo. Subestimar, ¿qué es? Es decir, no van a suceder muchos siniestros, por tanto, voy a poner una tasa de siniestralidad baja, y cuando aplique la fórmula del que vamos a ver más adelante para establecer la prima, probablemente la prima que establezca sea una prima también pequeña, pero que cuando suceda el siniestro, en lugar de ganar, voy a perder, ¿no? Y el problema es que yo tomo la decisión hoy, el siniestro puede suceder si estoy haciendo una cobertura de un año, ¿no? En los próximos 365 días, que podría ser, digamos, razonable, ¿no? O sea, no es muy largo el periodo, pero igual,
voy a estar con una incertidumbre, si me he equivocado, de 365 días. Probablemente al sexto mes aparezca un gran siniestro y perdí toda mi producción anual, ¿no? Por una decisión que he tomado hace 6 meses atrás. Entonces, la decisión que tomemos hoy, ¿no? Realmente es muy complicada. Os digo, tiene que ser lo más certera posible y lo más técnicamente sustentado, ¿no? Una experiencia mía, les comento, la primera de las licitaciones, porque ahora creo que es el tercer año o cuarto año ya, sí, del 2016 hemos hecho las licitaciones de desgravamen, las primeras, estaríamos 17, 18, 19, 20, cuarto año, entrando al cuarto año de las licitaciones de las pólizas de desgravamen. Antes se hacían convenios con entidades y podíamos ofertar o tener la cuenta de una entidad financiera para, por ejemplo, el seguro de desgravamen. Ahora se hacen licitaciones, tanto la ASFI como la APESE se han puesto de acuerdo, han dicho para que esto sea más transparente, que se licite, la entidad financiera licita y todas las compañías que estén interesadas de proporcionar el producto, el servicio de cobertura de seguros de desgravamen, presentan sus propuestas. Y en la presentación se pone un precio, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, tu tasa o tu prima de riesgo, ¿no? Y en función a eso, bueno, hay que hacer análisis, pero de N cosas, ¿no? Y yo les comento esto como experiencia. La primera licitación que hicimos, varias perdimos, ¿no? Porque al inicio, por ejemplo, realmente nuestros cálculos estaban sobreestimados, ¿no? Sí, sobreestimados. Veíamos muy siniestrosa la cartera, entonces los precios siempre estaban por encima de muchos que estaban por debajo, ¿no? Entonces perdíamos. Y había una que realmente nos interesaba agarrar, digamos, como cuenta, y dijimos, no, esta tenemos que ganar, digamos, en la licitación, porque las licitaciones son abiertas, ¿no? O sea, se presentan sobres y todo lo demás, se hace con un notario, hay que ir, bueno, los representantes de cada entidad aseguradora va para la apertura de sobres, se pueden objetar y hacer todas las cosas ahí, ¿no? Entonces, cuando dijimos, esta tenemos que ganar, hay que manejar la información incluso con confidencialidad, porque, bueno, en el tema de seguros es un mercado muy, muy especial, ¿no? Porque parece que hasta las paredes tienen oídos, ¿no? Entonces, algunas tarifas que nosotros o primas de riesgo que teníamos previstas presentarlas, que lo habíamos discutido en un equipo reducido, digamos, de 3 personas, ¿no? El gerente técnico, el actuario y mi persona, digamos 3, pero por algún motivo se filtraba y conocía la competencia de cuál era mi precio. Entonces, cuando íbamos a la propuesta, a la apertura de sobre, siempre estaban por debajo de nosotros, ¿no? Un puntito menos, un puntito más, os digo, o 2 puntitos menos. Y bueno, eso hacía la diferencia, pues al final el notario lo que ve es eso, no está viendo otras cosas, porque el notario es el que dice en su acta, tal empresa es la que tiene la menor propuesta, ¿no? Para ir al siguiente curso. Entonces, en una de estas que les comento, tuve que hacer lo siguiente, ¿no? Fijamos el precio, ¿no? Y al final ya no éramos 3 personas, éramos 2. Y es tanto el tema, por eso les comento como anécdota, ¿no? Es decir, yo decía, no, esto lo voy a bajar. Pero ya de manera solitaria, después de que ya habíamos decidido eso de las 10 de la noche, más o menos, me acuerdo, 10, 10:30, habíamos dicho ya, ok, este es el mejor precio, el que podemos bajar, más no podemos, sí, no podemos, ok. Cerramos de esa manera, preparamos las notas, yo siempre me agarraba, digamos, la propuesta económica donde estaba de la parte de la nota técnica, y es más, tenía mi equipo para que yo pueda modificar los datos y al día siguiente imprimir. Entonces dijimos, mañana a primera hora, la apertura de sobres para ir a presentarse era a las 11 de la mañana, creo, o 10:30. Entonces nos citamos a las 8,
para preparar todos los documentos, que ya estaban listos, pero este sobre del precio, yo les dije, no lo cierren todavía, mañana lo vemos. Y al día siguiente, ¿no? Al día siguiente, lo que hicimos fue, yo en la noche dije, no, no estaba muy convencido. Hice análisis de la competencia, dije, bueno, esta empresa yo creo que va a ser la que va a querer bajar más porque vi sus precios en otras propuestas, en otras licitaciones. Y bueno, sin que sepa nadie, bajé. O sea, ni les dije. Pero el tema de bajar, o sea, yo les comento esto porque es al final una decisión que tienes que tomar. Puede ser que el bajar estés subestimando el riesgo, es decir, realmente estés cobrando una prima muy baja, que el negocio que estés agarrando es a perder y no a ganar, ¿no? Porque eso es lo que te estás comprometiendo a cobrar. Y, y ese momento de ponerle ese número es realmente crítico. Aló. Hola. Sí. Hola, disculpen, otra vez mi equipo me ha fallado. Estoy entrando del celular mientras mi equipo se recompone. No sé, creo que no es solo la energía eléctrica, algo está. O sea, se ha hecho una actualización, está haciendo una actualización automática. Bueno, pero avancemos. Como les indicaba, el tema de poner un número, por ejemplo, que se puede expresar la prima, la tasa de riesgo por 1000 o por 100, ¿no? Incluso ahí hay que tener mucho cuidado, lo vamos a ver más adelante a la hora de presentar estas propuestas. El, el hecho de subestimar, es decir, un 0.3 a un 0.2, por ejemplo, pareciera ser irrelevante, pero en el tema de primas realmente es mucha la diferencia, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, porque esa precisión es a la que me refería en el tema de gestionar riesgos, ¿no? Porque en el tema de créditos puedes tener una previsión del 3, 4, 5%, y es un colchoncito que tienes ahí que te va a hacer frente en caso de algún crédito que entre en mora. Pero en el tema y además cuando entra en mora, tú puedes en el tema de gestión de riesgo de crédito agotar pues todas las instancias de cobranza, ¿no? Y bueno, pues puedes incluso lograr recuperar una parte, hacer un juicio y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en el tema de seguros, no. Por ejemplo, en un seguro de desgravamen, fallece la persona y tienes que pagar el saldo que tiene de deuda, ¿no? El de desgravamen.
No puedes decir pagaré solo una parte o la mitad o el 80%, no, tienes que pagar todo. Obviamente que está reasegurado todo, ¿no? Pero igual, a la hora de cumplir, puede golpearte de manera muy seria el tema del siniestro, ¿no? Entonces, esas precisiones son a las que me refiero, a las que gestionar un riesgo en una entidad financiera respecto a una entidad de seguros realmente es complicado, ¿no? O sea, no sé, bueno, no sé si el término es complicado, pero es diferente y es más exigente, esa es la palabra, es más exigente, hay que ser más preciso en el tema de, de, de gestionar el riesgo en una empresa de seguros. Por eso es que se tiene a especialistas, no por nada están los que hacen cálculos actuariales, ¿no? Estos matemáticos que hacen modelos, hacen varias cosas, entonces esa es la precisión que se busca, que se espera en estos cálculos o en el tema de seguros. Entonces, a ver, estoy recuperando ya mi equipo. Eso es lo que quería comentarles. Entonces, en las cifras que hemos visto de la presentación, ¿no? El riesgo retenido respecto a lo que se ha vendido, ese margen, digamos, es un margen de utilidad bruto porque no están ahí los gastos administrativos, todavía nada, porque de ahí se van a desprender todos esos costos adicionales, pero esa diferencia, esa brecha, más o menos nos da una idea de que se está estimando muy bien el riesgo, digamos, ¿no? O sea, en ningún momento se está teniendo una siniestralidad muy por encima de lo que se está cobrando, por lo menos en incendios, eso es lo que estábamos viendo. Lo que se cobra está razonablemente con lo que está sucediendo. Y eventos, por ejemplo, de bastante siniestralidad por hechos como la pandemia en este momento, que puede acelerar el tema de varios fallecidos en el mundo, estoy hablando, ¿no? Probablemente las compañías de seguro estén pagando bastante siniestralidad, ¿no? Por muerte, independientemente de la enfermedad, porque la pandemia lo que ha hecho ahora es aumentar la estadística, lo que les decía la primera clase. La estadística es tan importante que a la hora de cuantificar cuántos son los fallecidos, los que están ingresando por el tema del COVID van a ingresar como un número más, ¿no? Y van a engrosar a la estadística. Y a futuro la vamos a tomar esa estadística, entonces va a tener su incidencia en el cálculo de primas, por ejemplo. No lo veremos ahora, lo veremos de aquí a un año, 2 años, ¿no? Para cuando se actualicen los cálculos actuariales, por eso esto es muy dinámico. Entonces, esa es la idea. Ahora sí, creo que ya puedo entrar, déjenme ver. Voy a entrar con mi equipo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí en el tema de la importancia de los cálculos. ¿Están en clases o estoy hablando solo? Sí, Estamos No, acá. le estamos escuchando. Sí, dicen. Lick. Ah, Sí, ya, estamos, porque yo dicen. dije, Estamos. estoy hablando solo, me siento ya. A ver, vamos Lisa, a, una consulta. dime. Usted indicaba que ya en términos más o menos de un año se va a tomar como número estadístico las personas fallecidas a causa del COVID-19, pero eso afectaría directamente un cálculo de prima para un seguro de vida, por ejemplo, o se disgrega tal vez en algún tipo de, no sé, sector, por sector de trabajo, tal vez, sector de la construcción, sector del deporte, no sé. Eso igual inferiría en lo que es el cálculo de la prima, los fallecidos a causa de la pandemia. A ver, voy a cortar esto. Ahora sí. A ver. Voy a salir para que no exista ese eco. Ya, ok.
O sea, yo estoy hablando de manera global, sí va a incidir, ¿no? Pero nuevamente digo, el tema de las estadísticas es clave para este tema, para estos cálculos, y yo estoy haciendo una deducción bajo la ausencia, digamos, de estadísticas en nuestro país, por ejemplo, que no las tenemos separadas. No tenemos una estadística, por ejemplo, de cuántas personas fallecen por accidentes automovilísticos, ¿no? Tenemos una aproximación, pero no tenemos una estadística como otros países. O cuántas personas fallecen por temas de enfermedades de base, no sé cómo llamarlas, ¿no? O sea, por ciertas particularidades que uno quisiera separar y disgregar y tener ese número es como filtrar, ¿no? Es decir, para hacer mi tasa de mortalidad, yo no voy a considerar los que tienen, no sé, voy a poner, por ejemplo, VIH, ¿no? Por poner algo. O los menores de tal edad. En Bolivia no tenemos eso. Este tema de la edad, por ejemplo, tenemos cantidad de fallecidos, pero no tenemos estadísticas de cuántos fallecidos tienen que han fallecido de 1 año, de 2 años, de 5 años, de 30 años, de 25 años. No lo tenemos. Y justamente en el tema de seguros previsionales, por ejemplo, eso es clave, como vamos a ver más adelante, en los ejercicios que vamos a tratar de aplicar la siguiente semana. Las tablas, ¿no?, de mortalidad de otros países están por género y o sea, mujeres, varones, y por cada edad, ¿no? Y eso es una historia en el tiempo, ¿no? Es decir, se tienen estadísticas, por decirte, del año 1980, cuántas personas ese año fallecieron, ¿no? Y que eran mujeres y que tenían una edad de 1 año. ¿Cuántas personas fallecieron que eran mujeres y que tenían una edad de 5 años, de 6 años, de 7 años? Entonces, tienes de ese año esa estadística. Y el año 1981 tienes la misma estadística, pero del año 81, ¿no? Es decir, ¿cuántas fallecieron de 1 año, de 5 años, mujeres? Y por decirte, el año 80 tuviste en el segmento de personas mujeres que fallecieron de 5 años, ¿no? Eran 3, por decirte, en esa estadística. El año 1981 bajó a 2, entonces tienes esa estadística año a año, ¿no? En otros países, en la nuestra no existe. Tienes el número de cuántos fallecidos fueron, pero no tienes por edad. ¿Por qué es importante el tema de la edad, por ejemplo, para los seguros de vida? Lo que les decía, ¿cómo calcularían mi edad, mi esperanza de vida, que tengo, digamos, de 50 años, en qué tiempo voy a fallecer? Hay una probabilidad que ya está en función a esas estadísticas pasadas, ¿no? ¿Qué es lo que hace la estadística pasada? Agarra a todas las personas de 50 años y dice, a ver, ¿cuántos fallecen cada año de 50 años? ¿No? Año por año. Entonces, por decirte, son estadísticas de 20 años y en 20 años las personas de 50 años cada año eran 1000, por decirte algo lineal. Hemos analizado si en estos 20 años, si eran 1000 en 20 años, 20,000 personas de 50 años. De las 20,000, cada año han ido falleciendo, no sé, pondremos 5, 2, 3, así. Entonces, al final voy a tener un número, por decirles, de 10 personas. 10 personas que fallecieron de 50 años, ¿no? En esta historia, sobre las, ¿cuánto dije? 20,000, ¿no? 10 sobre 20,000, Sí. no sé si hacemos el número. Esa es la estadística, esa es la probabilidad, de acuerdo a los cálculos. Ese dato es el que no lo tenemos. Y en función a ese dato se calcula, entonces, cuál va a ser la probabilidad de las personas que cuando lleguen a los 50 años van a fallecer. Entonces, mientras más te acercas al 1, al 1 que hemos visto el otro día, porque todos vamos a fallecer, ¿no? Todos vamos a ir, como yo digo, vamos a volver, yo voy a volver a mi planeta, ¿no? Es decir, vamos a llegar a ese 1, lo que no sabemos cuándo. Entonces,
Mientras más nos acerquemos a ese 1, entonces esa probabilidad va a ir subiendo, ¿no? 0,1, 0,2, hasta llegar a 1 por el tiempo. Entonces, para cada edad existe eso. Entonces, yo quiero asegurarme hoy, con esta edad, entonces me van a decir, oye, tu prima es tanto, porque esta es tu probabilidad de fallecimiento. Una persona de 20 años quiere tomar el mismo seguro hoy, le van a decir, tu prima es tanto, que va a ser menor a la que me van a cobrar. ¿Por qué? Porque tu probabilidad de fallecimiento es esta. Entonces, tú vas a vivir más tiempo, vas a poder aportar más para esa bolsa que cubre el seguro, ¿no? Ese colchón que en el tema de seguros tenemos que tener para cubrir las obligaciones. Entonces, sería genial tener esas diferencias como tú indicas, de decir, este ha fallecido por pandemia, este por no. A la hora de la hora es un número más, es una estadística más. No creo que lleguemos. Sería lo ideal, pero no creo. No sé si con eso he respondido, Jorge. Sí, licenciado, gracias. Perfecto. Licenciado, una consulta. Sí. Si se cuenta con un paquete de seguros por accidentes de personas, ¿es? Póliza de seguros de accidentes de personas, ¿está bien? De accidentes, ¿ya? Accidentes, incluyen los trabajadores que hubieran estado prestando sus servicios en salud y se han contaminado con el COVID y murieron, y otros están en terapia intensiva haciéndose sus atenciones médicas, ¿incluyen en este paquete de seguros? ¿Cubre No, el seguro? no debería porque no es un accidente. O sea, el hecho de que te contagies no está catalogado como un accidente, ¿no? Es una muerte que no obedece a un accidente. En la ley, creo que tenemos la definición de qué es no me acuerdo si es accidente, pero sí está, o en el reglamento, si no está en la ley, se define qué es un accidente. Es una muerte abrupta, algo así indica, ¿no? Las muertes naturales tampoco incluyen. En un seguro de accidentes, no, porque justamente el Accidentes accidente, personales, ¿no? sí, o sea, el hecho gatillador es el accidente, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo que ahora no hay, antes había, por ejemplo, un seguro por muerte por accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si no tenías auto, ¿podías tomar el seguro? Esa era la pregunta. Si yo no tengo auto, pero puedo accidentarme, sí, en una movilidad, sí, en un transporte público, si es que estoy ahí, ¿no? Pero este es un accidente en transporte, pero este seguro estaba más orientado a las personas que tenían movilidad, ¿no? Y si no tenías movilidad, o sea, no sé si valía la pena que lo tomes, ese producto, ya no hay. Ahora lo que han hecho es al seguro de vida, ¿no? A la muerte por cualquier causa, le han adicionado el plus del accidente. Es decir, si mueres y además mueres por accidente, te pagan un plus. No a ti, ¿no? Porque ya, bueno, no a mí o al que fallece, no al siniestrado, porque ya no va a cobrar, sino a los beneficiarios. A los beneficiarios, sí. Pero es así, no. Y la respuesta concreta a tu pregunta con el tema del COVID, no, porque no entraría dentro de la definición de muerte por accidente el que fallezcas por COVID, ¿no? Porque no ha sido un accidente, es una pandemia, ¿no? No entro. No entra, no entra. Gracias, licenciado. ¿Alguien tiene una opinión diferente quizás? ¿O algún caso que ha visto? Yo no tengo una opinión diferente, Magiste, pero creo que por lo menos hace unas 2, 3 semanas, me mordió un perro en la calle. Yo tengo mi póliza de accidentes personales, ¿no? Y me fue de mucha utilidad porque con esto de la epidemia, yo no quise ir al seguro que tengo en la caja, ¿no? Entonces, a mí me sirvió porque fui a hacer las curaciones y demás a un centro particular. Y bueno, me cubrieron todo con mi seguro de accidentes personales. Entonces, bueno. tal vez ahora más que
tener un seguro de salud. También hay que prevernos un poco del que nos pueda ocurrir un accidente y bueno, que tener que ir a algún centro particular y que nos indemnicen, ¿no? Exacto. Sí. Miren acá, por ejemplo, hablando del tema de accidentes, para que vean que todo lo que hablamos está en números, porque al final somos todos de números. Nosotros somos un número más en las estadísticas, por si acaso, ¿no? Si ustedes ven, acá está el tema del ramo de accidentes personales. Ahora, el seguro de accidentes, yo hablé de un accidente en movilidad, ¿verdad? Es un producto bien específico. Estos de accidentes personales, hay diferentes productos que te coberturan. O sea, pues algunos tienen algunas exclusiones, ¿no? No sé, yo no he visto una póliza de accidentes de manera directa, pero no sé qué exclusiones tiene. No sé si nos puedes complementar, por ejemplo, alguna exclusión de la póliza que tú has utilizado. A ver, voy a buscar un ratito, Magíster. No, tranquila. Si no, no. Pero Magíster, algunas exclusiones en las pólizas de accidentes personales son las de deportes extremos. Ya, sí. Por ejemplo, si eres corredor, te aseguran, pero menos por accidentes en las carreras automovilísticas, ¿no ve? O si eres un deporte extremo, está considerado, por ejemplo, el alpinismo, sí, ¿no? Sí. Entonces, si practicas ese deporte y tienes un accidente, el seguro no te cubre. Entonces, ese tipo de exclusiones, siempre en una póliza lo primero que hay que ver es exclusiones. Bueno, hay que ver todo, pero hay que echarle mucho ojo a la parte de las exclusiones. Así uno va a saber qué realmente está comprando, ¿no? En todas las pólizas que veamos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, viendo lo que son accidentes, por ejemplo, hay una producción interesante de 8 millones el 2019. Bueno, la total, digamos, en todo el sistema ha sido de 10 millones, ¿no? Y los siniestros, 1.300.000. Se ha retenido 2.200.000 y hay un buen margen, ¿no? Entonces, en todos los casos seguramente vamos a ver esto, pero más o menos ahí nos da la idea de cómo están las pólizas. La idea de esta lámina es presentarles se plasman las estimaciones que se van a realizar a través de las notas técnicas de las diferentes pólizas, ¿no? Magíster, una consulta. Las más complicadas, sí. En ese cuadro nos estaba indicando que los montos finales que hemos visto, que se podrían llamar utilidades, eran utilidades brutas. ¿Hay algún cuadro en el que podamos ver esas utilidades ya con netas o con las deducciones de lo que se paga, las comisiones, gastos administrativos y otros? Sí, está esa información en el boletín que les he pasado, pero lo vamos a ver. Si quieren, lo vamos a desagregar. Ah, ¿no? perfecto. Y como parte de la estimación que se hace en las notas técnicas para establecer la prima, ¿no? La prima neta, que se llama, está justamente la tasa de riesgo y también los gastos administrativos se tiene que contemplar, es decir, pago de salarios, alquileres, luz y todo lo demás. Se tiene que contemplar también el tema de si va a existir un intermediario, que es el broker, ¿no? Porque también ganan los brokers como intermediarios. También se establece si va a existir una comisión por cobranza, ¿no? A la entidad, si lo vamos a hacer a través de una entidad financiera, por ejemplo, la entidad financiera por lo que está utilizando sus cajas para cobro, ¿no? Se le paga un porcentaje. Ese tipo de costos tenemos que verlo después para llegar justamente a la prima neta. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver. Pero no nos adelantaremos mucho. ¿Estamos? Vamos a llegar, José. Perfecto, gracias. Gracias, Maestro. Okay. Entonces, en el tema, bueno, la idea de esta lámina justamente era ver eso.
¿no? ¿Cómo registramos lo que estamos estimando en riesgos, ¿no? Aquí lo estamos viendo de manera global y de manera diferenciada, ¿no? Están las fianzas, los seguros de personas, ¿no? Algo que se ha incluido en nuestra normativa son los seguros obligatorios. ¿Cuáles son los seguros obligatorios? Los seguros obligatorios son aquellos seguros que por ley, ¿no? Todos tenemos que tener, a todas las personas que nos alcancen. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, qué seguro tenemos obligatorio? SOAT. SOAT. Eso, qué bien. El SOAT es un ejemplo. Un seguro que no está acá, pero tiene otro enfoque, es para que es obligatorio, o que es por ley, ¿no? Más que por obligatoriedad, es por ley, es el seguro agrícola, ¿no? Que lo maneja, pero no entra dentro de este ámbito que estamos viendo. Lo manejan dentro del ámbito, digamos, del desarrollo económico financiero, que asegura a los pequeños productores, por ejemplo, ¿no? Ya cualquier pequeño productor que si tiene algún problema de las inclemencias temporales, lluvias, qué sé yo, tiene derecho a que el Estado le cubra un monto determinado para que pueda reponerle la pérdida que ha tenido en esa producción, en esa cosecha, ¿no? Es un seguro también que se ha establecido, creo que hace 5 años más o menos atrás, y por ser un tipo de seguro diferente y además de alto riesgo para que entre el sector privado, ¿no? Por eso lo maneja el Estado y no lo vemos acá en las estadísticas. La verdad, tampoco he visto cifras para ver cuánto es lo que han pagado, porque hay un monto de 400 millones de bolivianos, creo que es un fondo para justamente cubrir esos desastres naturales, pero a los productores agrícolas, a los pequeños productores agrícolas. Ese es otro seguro obligatorio. Lo comento porque es bueno que lo conozcan ustedes. ¿De acuerdo? Pero dentro de lo que nosotros vemos y de nuestro día a día, uno de los seguros es el tema del SOAT, ¿no? Todos estamos obligados y si tenemos movilidad y no tenemos el SOAT, estamos incumpliendo la ley, porque eso es obligatorio, ¿no? Y dentro de los seguros obligatorios también tenemos estos seguros de personas que son el tema de... no, estoy mal. El tema de las pensiones, ¿no? O sea, de los previsionales quería hablar. No estos seguros de personas que están acá, sino nosotros, los previsionales. Por ejemplo, todos los que trabajamos estamos obligados, ¿no? Dentro de esa obligatoriedad de aportar a las AFPs y ¿para qué? Para una jubilación a futuro. Y la jubilación no es otra cosa que pagar, no es otra cosa que un seguro, ¿no? Vitalicio. Es un producto de seguros, pero de renta vitalicia, ¿no? Y tienen un carácter obligatorio para todas las personas que tenemos un salario, ¿no? O que gozamos de un salario. Como les había indicado el día miércoles, creo, dentro de cada 10 personas, ¿no? Solo 3 tienen este tipo de salarios. Entonces, de cada 10 personas ocupadas, 3 tienen la obligación de tener esta cobertura de seguro, que es el tema de la pensión vitalicia, ¿no? De entrar dentro de eso. Pero adicionalmente de ese producto como tal, dentro de lo que son los seguros de personas, tenemos el seguro de vida, ¿no? Hay individual de largo plazo, de corto plazo. ¿Cómo podríamos diferenciar, por ejemplo, en productos? Ya sabemos que a largo plazo, por ejemplo, es más de 2, 3, incluso yo diría más, en términos económicos, de 0 a 1 año, digamos, es corto plazo. En términos económicos estoy hablando. De 1 a 5 años es un plazo medio. Plazo medio, sí. Corto plazo, plazo medio. Y de 5 a más años es largo plazo, ¿no? Incluso en el tema financiero se lo tiene así definido. Pero la realidad es diferente, o lo convencional, si vale el término, es diferente, ¿no?
Corto plazo, por ejemplo, en seguros se le entiende a un año máximo, ¿no? Y largo plazo ya llegaría a ser más de un año, ¿no? Ya pensar más en lo que pueda suceder, en lo que es vida, por ejemplo, para cubrir un seguro, más de un año ya es como pensar en el largo plazo. Es lo mismo que hablar ahora en términos económicos, por eso siempre digo que todo es relativo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ¿qué va a pasar de aquí a 5 años en economía? Antes podíamos predecir qué va a pasar de aquí a 3 años, ¿no? A hoy día, con la pandemia, con lo que se vive en el mundo, o sea, no, difícil atrevernos a proyectar qué va a pasar, por ejemplo, el 2021, a diciembre, en cifras. Estimar eso, realmente hay mucha incertidumbre, hay mucho dinamismo. Si nos da el tiempo, por ejemplo, yo les voy a mostrar una estimación que hice respecto a para mi oficina y también, bueno, ahora lo estamos publicando por otro lado, ¿no? En medios de prensa, una estimación de la tasa de crecimiento del PIB, por ejemplo, para este año, ¿no? En ese entonces, el Banco Mundial, yo hice la estimación que íbamos a tener una recesión del 4.5%, y me da tiempo, les voy a hacer una presentación bien cortita porque creo que es de interés para todos. Además, si les interesa ver estos temas, cómo estimar, qué sé yo, siempre es bueno aprender y además tener conocimiento, ampliar, no solamente meterlos en seguros y solo de eso hablar, ¿no? Pero a donde quería llegar es esa estimación que hice hace 3 o 4 semanas, antes de que publique el Banco Mundial, la calificadora y todo lo demás. Yo puse 4.5, ellos pusieron 3.5 a la semana o a los 3 días, creo, ¿no? La calificación de nuestro país. Y la anterior semana, el día, o a inicios de esta semana, si no era el viernes de la anterior semana, ¿no? Nos cambiaron las estimaciones y el Banco Mundial, por ejemplo, prevé que la recesión va a llegar a un 7.5% en nuestro país, ¿no? Y antes dijo que era 3. Entonces, no es que sea poca seria, sino que las cosas van cambiando de tal manera que ahora hablar de lo que va a pasar de aquí a más de un año ya es una total incertidumbre. Entonces, el largo plazo, en mi opinión, no solo tiene que ver con el tiempo, sino tiene que ver con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque mientras más incertidumbre tengamos, y eso normalmente es porque estamos pensando en bastante tiempo adelante, a futuro, hay mucha incertidumbre, entonces el riesgo de que algo pueda o no suceder es altísimo, ¿no? Podemos equivocarnos fácilmente. Y eso tiene que ver con la incertidumbre y el riesgo. Mientras que en el corto plazo es algo que probablemente podemos prever. Entonces, hoy día hablar de largo y corto plazo solamente en términos de tiempo, eso es lo que quiero decir en el fondo, ¿no? Es limitarnos a algo muy, muy académico, muy convencional, cuando la realidad nos está diciendo que incluso de aquí a 6 meses lo que pueda suceder ya puede ser considerado como un largo plazo porque hay mucha incertidumbre, van cambiando mucho las cosas, ¿no? Y en términos de riesgo así tenemos que analizarlo, ¿de acuerdo? Y otro ejemplo para sustentar esto desde el punto de vista financiero es el siguiente. Yo puedo comprar un título valor que va a vencer a 10 años, hoy día, pero no con la expectativa de que voy a esperar su periodo de maduración, que voy a cobrar el título hasta que vence el plazo. No, yo quiero tenerlo ese título porque sé que este año ese título va a subir de precio, estoy comprando barato, a fin de año lo voy a vender y gano dinero. Entonces, el plazo de ese título era largo, pero para mí ese título es de corto plazo. ¿Por qué? Porque tengo una intencionalidad de venta en este año o en este periodo. No pienso agarrármelo todo el tiempo, el título, ¿no? Entonces, por eso estos criterios de temporalidad que les explicaba, a hoy día tiene diferentes connotaciones y hay que tener mucho, mucho cuidado. Y en el tema de seguros, no solamente hay que ver temporalidad, sino también hay que analizar la incertidumbre, ¿no? Y por tanto el riesgo y por tanto la prima. ¿De acuerdo? Y por eso se diferencia, por ejemplo, los seguros, ¿no? Básicamente los seguros de personas son los que tienen características de mayor plazo a un año, a diferencia, ¿no?, de los seguros generales que normalmente son de corto plazo.
incluso menos de un año, ¿no? Los ejemplos típicos de estos seguros de menos de un año son, por ejemplo, los seguros de cobertura por viajes al extranjero, un mes, 5 días, 3 días, ¿no? O acá los seguros que se venden a las empresas de turismo. Ahora, por ejemplo, eso ya se ha debido parar porque llegaban las empresas de turismo y nos decían, bueno, quiero que me asegures a 10 personas, porque son seguros innominados además, ¿no? A 10 personas que están viajando a Coroico y vuelven en 3 días. Entonces, por 3 días tú les emites la póliza y la cobertura, ¿no? De vida, ¿no? O de accidentes, no sé, dependiendo de qué, pero el términos de plazo no es muchísimo más corto que un año, ¿no? Entonces, hay de todo, pero es importante entender, por eso les digo, el tema de la temporalidad por el riesgo, ¿no? Si te dicen, a ver, otro ejemplo que a mí me ha tocado vivir, creo que no les comenté, yo fui invitado hace años por el tema de apoyar el tema del satélite, ¿no? El contrato comercial del satélite, tuve que aprender bastante de seguros ahí, pero mi apoyo más que por el seguro, fue por el tema comercial, ¿no? Toda la parte de las coberturas, las garantías y todo lo demás. Pero bueno, otro rato, creo que estamos contra el tiempo, ya van a ser las 9. Otro rato voy a hablar de ese tema más abierto, pero lo que quiero comentarles ahí es que el proyecto tenía un importe bueno, en ese entonces eran 250 millones de dólares, pero cuando lo lanzaron creo que fue 300, pues yo ya no estaba. En la parte inicial, no estábamos hablando de un costo de un proyecto que iban a llegar a los 250 millones de dólares, que es todo el proyecto del satélite, ¿no? De Tupac Katlabi. Fue más, creo, después. ¿Cuál era el riesgo, digamos, en términos de cubrir? El riesgo principal de todo esto se traducía al momento del lanzamiento, que se llama en términos técnicos la ignición. Es cuando se enciende el cohete, desde la Tierra se lanza al universo, ¿no? A la atmósfera, y llega en 3 minutos, si no estoy equivocado, en 3 minutos va a llegar a la órbita y donde tiene que estar. Entonces, había que tener una cobertura de seguros por ese monto que cubra, digamos, no solamente el monto del cohete, sino también hay que pensar en daños civiles, por ejemplo, que el momento de la ignición, que son esos 3 minutos, o sea, asegurar 3 minutos, ¿no? Un importe grande. Y además que si no salta, si no se eleva el cohete y no llega a su destino, puede llegar a otro lugar, a otra población, ¿no? Que puede generar daños civiles, ¿no? De consecuencias catastróficas probablemente, o puede estallar en el mismo lugar y no se lanza, ¿no? Entonces, pueden suceder N cosas, ¿no? Y hay empresas especializadas en este tipo de coberturas, ¿no? Que te hacen el producto. Y la verdad no sé, no me imagino, tengo una idea de cómo pueden hacer su cálculo para establecer la prima, porque la prima para asegurar eso son varios millones, ¿no? Pero estás asegurando 3 minutos. Cualquiera diría, ni siquiera media hora, ni 5 minutos, estás asegurando 3 minutos. Pero el riesgo es altísimo, ¿no? Entonces, esa es la importancia del tiempo en el tema de seguros. Cuando uno realiza los diferentes productos o las coberturas que se ofertan. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Por eso es importante hablar de plazos, ¿no? Y por eso en el tema de incluso los reportes, en las caracterizaciones de los productos, ya se tiene líneas. Y siempre se esperaría que un producto de largo plazo tenga una prima también un poco más elevada que un producto de corto plazo. ¿Por qué? Por el tema de la incertidumbre, precisamente. Porque a mayor plazo o a mayor incertidumbre, mayor el riesgo, ¿no? Esa es la lógica. Y por ende, mayor prima. Perfecto. Entonces, con esto, esa era la lógica de este único gráfico que les pongo acá, ¿no? Y este es el comportamiento mensual de la producción, que
Eso es para que lo vean, más o menos son los promedios, bajo la misma lógica que les he comentado. Ahora lo que voy a hacer es un poco entrar ya como introducción, nos quedan 7 minutos, 10 más nos vamos a quedar, yo creo hasta las 9:03, esperemos. Voy a compartir el tema del seguro de desgravamen, como un ejemplo lo vamos a ver, porque es el único caso en el que tenemos normado, ¿no? El tema técnico de cómo se tiene que calcular y qué parámetros tienen que tener las notas técnicas, ¿no? Y además, ¿qué tipo de condiciones tiene que tener? ¿Cuáles son los condicionados generales, los condicionados particulares? Para que ya vayamos aterrizando en lo que son las notas técnicas. Entonces, antes de entrar, no sé si tienen algún comentario, alguna consulta, y nos vamos a meter ya a los números. No, estaba bastante claro. Perfecto. Muy bien, entonces, este es el reglamento, ¿no? Como dice su nombre, el reglamento del seguro de desgravamen. Esto ha sido emitido el 2016. La memoria no me ha fallado, hace rato les comentaba. Es el año en el que se han realizado las primeras licitaciones, ¿no? Ya la normativa creo que se emitió el 2015, pero esta modificación que se hizo el 2016 fue ya para las primeras licitaciones. Bueno, no vamos a leer todo. La parte más importante, ¿no?, de todo esto, en junio salió la primera, creo, sí, aquí está la modificación. Esta es la modificación. Para quienes no conocen, esta es la forma en la que emite el APS y están publicados en la página donde les he señalado. Los que han visto el video, digamos, los videos de extra clases, les indico cómo obtener o ingresar a la normativa, lo he obtenido de esa manera, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, la nota técnica, ¿no? Entonces, para ver la nota técnica, ¿no?, tenemos que ir entendiendo los criterios técnicos. No se preocupen las personas que no están afianzadas o están divorciados con los números, ¿no? Entonces, no vamos a hacer cálculos muy complicados, sino la idea es entender el concepto, ¿ya? Entonces, lo que les comentaba, comenzaremos por el contexto. El seguro de desgravamen hipotecario es un seguro que cubre, ¿no? ¿Qué es lo que cubre? Aquí a veces hay una divergencia de criterios, ¿no? El seguro de desgravamen cubre la deuda de una persona ante una entidad financiera, ¿no? Y por una causa, y la única causa que reconoce este producto es la muerte, ¿no? O la invalidez total de la persona. ¿Cuál es el espíritu de este producto, ¿no? Lo llamaremos un poco noble porque la verdad es que realmente es una cobertura que una persona que fallece no podría dejar sus deudas fallecer, dejar una noticia triste en la familia y además pasarles el problema de seguir pagando una deuda, por ejemplo, por una casa, ¿no? Por eso está el desgravamen hipotecario. También se pueden tener por otras deudas, pero básicamente el espíritu fue pensado en el tema de las viviendas, ¿no? De las casas, los créditos hipotecarios de vivienda. ¿Por qué? Porque el sueño de cada familia y de cada persona es siempre tener un techo propio, ¿no? De todos nosotros. Y eso cuesta. Entonces, por eso este producto tiene esa lógica, ese espíritu de cubrir. Por eso yo lo digo como que es un producto un poco noble, ¿no? Tiene bastante nobleza en ese sentido. Fallece, entonces paga la deuda, el seguro, por cuenta del fallecido, y el dinero no se le entrega a la familia. ¿A quién le entregan? Le entregan a la entidad financiera, ¿no? Porque la persona es deudora de una entidad financiera, o el asegurado es deudora de una entidad financiera, y se le paga a esa entidad, ¿no? Entonces,
Algo que tengo que ponerlo clarísimo es que esta nota técnica y esta obligación de licitar la cartera hipotecaria, ¿no? Es solamente para el crédito hipotecario de las entidades financieras. Me explico. En las entidades financieras hay diferentes tipos de crédito. La tarjeta de crédito que estábamos hablando, alguien dijo que es consumo. Efectivamente, es un tipo de crédito de consumo. Hay también créditos empresariales, hay microcrédito, ¿no? O los famosos créditos pymes y el crédito hipotecario de vivienda. Entonces, esta normativa solo le alcanza, por si acaso, al crédito hipotecario, no a toda la cartera. ¿De acuerdo? Y estamos, bueno, después podemos ver cifras, porque me gusta siempre hablar con cifras, de cuánto de dinero se habla en crédito hipotecario. Pero en este caso, ¿no? Es solamente eso, y es una primera aclaración. La otra es que lo que les había dicho, se activa con la muerte o el fallecimiento del deudor para pagar una obligación ante una entidad financiera. También se activa, por eso hablaba del carácter de ser un producto noble, cuando la persona queda inválida, cuando tiene invalidez total. Y ese es un criterio a veces subjetivo, que puede ser mal utilizado, ¿no? La invalidez. ¿Quiénes dan la invalidez total o la invalidez parcial o el grado de invalidez? Son entidades especializadas en calificar, son las famosas, la SC, ¿no? La entidad calificadora, ¿no? Son especializadas en calificar. Si uno, por ejemplo, no sé, un carpintero, por ponerles un ejemplo, tiene su crédito hipotecario y al trabajar se lastima y pierde un brazo, por ejemplo, esa invalidez es parcial, físicamente, pero si era carpintero, ¿no? Y no puede hacer nada con ese brazo, ¿no? Y además es el derecho, ¿no? O sea, que es el brazo que más utiliza, no era izquierdo, entonces, o sea, la entidad calificadora tiene sus parámetros que yo la verdad desconozco, dan un grado de calificación y pueden decirte esta persona tiene invalidez total. Y con esa certificación, dentro del proceso de cobertura del seguro de desgravamen, entonces el seguro tiene que cubrir la deuda por la persona, igual se activa. ¿De acuerdo? Esas son las únicas dos causas. Y, por tanto, se tiene que establecer una tasa de riesgo, ¿no? De global, esa tasa de riesgo, ¿qué es lo que tiene que contemplar? ¿No? La tasa de riesgo, estamos hablando en otras palabras, es la probabilidad de lo que yo estoy esperando como siniestro. Y lo vamos a expresar en un porcentaje, entre el 0 y el 1. Ahí es, por eso les ponía ese ejemplo o esa gráfica para que se les quede en su cabeza el tema del 0 y el 1. 0 es que nunca va a suceder, 1 es que sí o sí va a suceder. El intermedio, ¿no? Es lo que aquí vamos a establecer en estas tasas de riesgo. ¿De acuerdo? Y en esta primera parte lo vamos a dejar, la clase, vamos a empezar ya con esto el día lunes y vamos a hacer ejemplos y números y todo lo demás, ¿no? Pero el concepto es el siguiente. La tasa de riesgo, ese porcentaje de probabilidad de siniestro que yo espero de muertes para pagar un seguro de desgravamen, ¿no? Tiene que ser igual, ¿no? A lo máximo, ¿entre qué valores? El valor máximo entre esta que está como TRAPS, es decir, la tasa de riesgo establecida por la APS para las coberturas básicas, fallecimiento e invalidez total y permanente. Más abajo tiene numeritos para ver cuál es esa tasa de riesgo que ha establecido la APS, el regulador. Este es el techo, por ejemplo, te está diciendo no puedes cobrar más que esto, ¿no? O la tasa de riesgo establecida por la entidad, o al revés, creo que lo vamos a entender al revés, yo estoy diciendo mal, enseguida les explico por qué. O la tasa de riesgo establecida por la entidad aseguradora para las coberturas básicas. Aquí vamos a detenernos. ¿Qué quiere decir este TR? La tasa de riesgo es la probabilidad de lo que yo espero que suceda en un siniestro. Ese importe que yo voy a proponer, digamos, como oferta cuando se licite, no tiene que ser
¿no? O sea, menor, eso es lo que está diciendo, menor, por eso dice, es el máximo valor entre la tasa de riesgo que ha establecido la APS y la tasa que ha establecido la entidad aseguradora. Es el valor máximo. No sé si me entiendo. Por ejemplo, voy a poner un número. La tasa de riesgo, la APS ha establecido, digamos, es el 0,3 por mil, por ponerles un número, ¿no? Esa es su tasa de riesgo, según la APS, que contempla la siniestralidad, contempla los gastos administrativos, contempla las comisiones y todo lo demás, ¿no? Entonces, te está diciendo, esa tasa de 0,3 que contempla todo esto, tú como asegurador no puedes ofertar por debajo de esto. Tiene que ser el valor mayor entre la tasa que te está diciendo la APS y la tasa que tú estás estimando. Si la tasa que ha estimado la entidad aseguradora, hemos dicho, la APS es 0,3 por mil y la compañía aseguradora estima 0,4 por mil, entonces la tasa de riesgo que va a reportar a la APS va a decir, mi tasa de riesgo es 0,4 por mil, ¿no? Ese es el mayor valor. ¿Qué quiere decir eso? Le estás diciendo a la APS, porque esto ha pedido la APS que se le mande en función a todo lo que vamos a ver más abajo, ¿no? Ha pedido, ¿para qué? Para un poco conocer cuáles son los porcentajes de costos que tienen, costos administrativos, todo lo que hemos hablado, ¿no? Costos de intermediación, pago de comisiones y todo lo que cobra. ¿Y por qué tiene que ser mayor eso? Porque a futuro te está diciendo, tú vas a poder licitar en función a esta tasa de riesgo tus productos a la hora de presentarte en las licitaciones. Esto lo pongo como ejemplo porque es muy importante que todos conozcamos qué está detrás de esto, ¿no? Porque cuando salió la primera vez, entendíamos de diferente manera y cuando tuvimos que reunirnos con el regulador para realmente tratar de entender qué quería el regulador. En un primer ejercicio, ¿qué sucedió en este ejemplo, por ejemplo? La primera vez, cuando no consultamos al regulador, dijimos, pucha, la APS nos está poniendo un techo, ¿no? O esto es un techo o es un piso. Entonces nosotros decíamos, nos está poniendo un techo. Entonces yo tengo que tener una tasa de riesgo menor a la que la APS me está diciendo. ¿Por qué? Porque quiero demostrarle que soy más eficiente en el fondo, ¿no? Que puedo obtener tasas más bajas y por tanto competitivas y todo lo demás. Y a la hora de la hora nos dimos cuenta que no, el espíritu de esto era decir, miren, nosotros pensamos que tienen que cobrar estos son sus costos mínimos de acuerdo a lo que hemos hecho en el análisis, por eso ellos ya tienen establecido un número. Y ustedes no podrían estar por debajo de esto, porque por debajo de esto, si proponen, quiere decir que algo está mal. O están, no sé, pues, están forzando la prima, no van a cumplir con sus obligaciones, o sea, se van a agarrar una cuenta, van a ganar la cuenta, y a la hora de pagar siniestros no van a cumplir porque van a perder, ¿no? Y lo que el regulador tiene que velar es por la sostenibilidad y el funcionamiento de las entidades aseguradoras. Entonces, nos costó entender esto y es bien importante que nosotros lo tengamos claro, por eso se los pongo como ejemplo. Y esto nos va a dar pie a que todos los otros productos que ustedes en sus entidades revisen, analicen o oferten, están dentro de estos componentes, porque eso es la nota técnica. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna consulta, para que vean, cuando entramos a los números ya se complica un poco la cosa, pero voy a evitar de entrar a hacer números, cálculos y todo lo demás, sino vamos a hablar siempre en términos conceptuales, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna duda. Entonces, dicen, en resumidas cuentas, lo que la APS estaba dando en análisis económico el punto de equilibrio, más o menos. No de equilibrio, pero sí te estaba dando el piso para que tú operes, ¿no? Ya. Porque el equilibrio depende de cada oficina. Este es un equilibrio de todas las entidades que ellos seguramente o un piso mínimo que ellos han visto en todas las entidades en función a toda la información que se les reporta, ¿no? Perfecto. Gracias, Lice.
Magíster, ¿esta fórmula de la tasa de riesgo se aplica solo para los seguros de desgravamen o también para los otros? Yo diría que se aplica para todos, excepto el seguro de vida, que tiene otro cálculo que es un poquito más actuarial, ¿no? Ok, gracias. El de vida de largo plazo, quiero decir. Lo vamos a ver, pero lo que no quiero es que se asusten viendo fórmulas, o hay alguien que se ha asustado, porque normalmente eso hace escapar. Y me gustaría saber si alguien porque puedo explicarlo de otra manera también, ¿no? Pero siempre cuando se trata de fórmulas, con los números uno entiende mejor, ¿no? No, eso es lo mejor, con los números siempre. Por eso es que yo evito de poner figuras mucho en la parte de los números, porque por eso les he mostrado las cifras, cómo mostramos y cosas de nuestra realidad, ¿no? Es decir, de lo que podemos palparlo en el día a día. Y así también aprendemos mucho mejor, o fortalecemos lo que ya sabemos. O también yo aprendo porque hay que estar actualizados y ustedes que están en seguros todos los días me van a actualizar de varias cosas, todos aprendemos, ¿no? Claro. Perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar? Licenciado, en este cálculo de la tasa, nos está hablando del momento en que también se ha indicado una tasa de cartera mancomunada, ¿no? La tasa mancomunada. Sí, lo vamos a ver. Ese es otro aspecto que hay que tener, bueno, ella es una particularidad, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, nosotros ganamos una licitación que en el neto, o sea, sumando lo que era la tasa individual y la mancomunada, era más económica. Pero la entidad que se adjudicó y la entidad financiera solo se fijó en la tasa individual. Y cuando yo fui a hablar con ellos, les dije, bueno, mira, yo te ofrezco este producto porque con la tasa que tú ya tienes y yo conozco tus costos, estás ahorrando tanto de dinero en la prima, le decía, porque se suponía que ganó la que tenía menos prima, ¿no? Yo sabía cuánto, digamos, por decirles, pagaba por el seguro cada año 100 y con la nueva adjudicación que estaba haciendo por esa misma cartera ya no iba a pagar 100, iba a pagar 80, ¿no? Lo vamos a ver en números luego, pero estos se los ejemplifico de manera global. Entonces les dije, por esos 20 que has liberado, yo te ofrezco este otro producto para esta otra cartera que es mucho mejor, ¿no? Como les decía, y además que esto no entra en la licitación, o sea, no está sujeto a observación por nadie, ni por ASFI, ni por la APS, por nadie, porque está dentro de la normativa. Y la respuesta fue, no, Fran, ¿sabes qué? O sea, en la individual sí ahorramos eso, pero nuestros créditos son más con garantía mancomunada o son créditos mancomunados, hasta 3 en algunos casos. Entonces, en lugar de pagar 100, ahora estoy pagando 120. Pero entonces, ¿qué te has adjudicado, no ven? O sea, si yo te ofrecí todo esto, no sé si me entiende. Claro. Tiene sus particularidades, ¿no? Tiene sus particularidades, es bueno. A la hora, si ustedes van a ir a alguna licitación, tienen que conocer, por ejemplo, ya este año van a empezar a ver, ya están habiendo algunas, ¿no? Pero por esto de la cuarentena se han paralizado, ¿no? O sea, no paralizado, se han postergado las licitaciones, ahora se está volviendo a tomar, ya vean los periódicos, van a empezar a publicar porque están obligados a publicar y hay que ir preparando cifras, pues, ¿no? Y hay que tener claridad en eso, hay que tener mucha claridad a la hora de las propuestas, la apertura de sobres, ¿no? Y saber defender las propuestas, ¿no? Porque la vez que nosotros vimos esto, como les digo, a simple vista parecía así. Realmente en la pizarra vimos y dijimos, bueno, esta es la mejor propuesta, se ganó, ¿no? La empresa. Y como se ganó, todos nos fuimos, digamos, como se dice, como perdedores, pero caballeros, y
dijimos, pero ahora yo podría hacer esto con esta entidad, que además ellos querían trabajar con nosotros, ¿no? Pero se ganó otra empresa. Al final era así. Ya no hay las charlas de que sí, trabajemos los dos. Ahora, no sé si se habrá, no lo sé, pero por lo menos con estas licitaciones se han evitado eso y todos teníamos que reconocer al ganador, al más eficiente, si era así, ¿no? Si decían así sus números. Entonces, se adjudicó. Y en buena ley yo fui a hablarles y decirles, esta otra parte que te has ahorrado porque ahí están los números, ¿no? Vas a seguir gastando lo mismo en seguro de desgravamen, los vas a tener a tus clientes más felices, ¿no? Y te tengo esta propuesta. Y la sorpresa para mí fue esa. Y yo le decía, pero ¿y por qué? Es que el tema es lo mancomunado, lo que tú preguntas, Jorge, lo mancomunado, ¿no? Entonces, y haciendo números tenía razón. Entonces, yo le decía, pues entonces, te has adjudicado lo más caro en lugar de lo más barato, ¿no? O lo más económico. Dijo, sí, pero ya estaba hecho, ¿no? O sea, volver atrás, declararle incierta, volver, no, o sea, no, ya ni pensarlo, ¿no? Pero son esas cosas que suceden en la realidad. Muy bien, chicos, entonces yo creo que nos despedimos hasta el día lunes. Yo voy a enviar el material para la siguiente semana y bueno, sigamos motivados. Espero que estemos así y no se estén aburriendo en las clases. No, es buenísima la clase. Muy buenas. Sí. Gracias, licenciado. Una consulta. ¿Para mañana va a haber algún material en plataforma? Lean el material que les he enviado, la parte de lo que es los cálculos actuariales del documento de MAFRE. No vean todo el libro porque son no sé cuántas hojas, ¿no? Sí. Pero fíjense en el índice, no me acuerdo si está por la 90 y algo, la parte de los cálculos actuariales para qué es lo que vamos a ver la siguiente semana. Les voy a enviar, no creo que mañana, pero para el domingo ya lo van a tener todo el material y esta normativa que les estoy mostrando y algunos ejemplos que los vamos a trabajar, ¿no? Entonces, sí, para la siguiente clase o las siguientes, tengamos listo una calculadora sencillita. ¿De acuerdo? La misma